Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Ahí está. Y tengo que conectar, si no, que se la pega. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un tema que está muy relacionado con lo que veníamos haciendo con los sistemas de información geográfica, digamos. O sea, esto es parte, los que están en el aula, en el Zoom, ¿me escuchan bien? Bueno, debe ser que sí, pero no contesta. Bueno, esto es parte de lo que es, de lo que viene a ser, lo que es sistemas de información geográfica, están muy relacionados, o sea, son complementos uno del otro, ¿sí? La teledetección. ¿Qué es la teledetección? ¿Qué entienden ustedes por la palabra teledetección? A ver, ¿qué ideas tienen ustedes al respecto? Digan lo que se le venga a la cabeza, no hay problema. Detectar algo, sí. O sea, detección. Y teledetección, ¿a qué hace referencia? Una pantalla. ¿Qué opinan los demás? ¿Mm? ¿Qué se le viene a la cabeza con la palabra teledetección? ¿La escucharon alguna vez o no? ¿Nunca la escucharon? ¿Alguno la escucharon? Bueno. Algo de sensores. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Dice, en primera instancia se trata de la traducción del inglés remote sensing y se refiere no solo a la captación de los datos desde el aire o desde el espacio, sino también a su posterior tratamiento. O sea, teledetección es en teledetección en español, en la bibliografía la van a encontrar como remote sensing, sensoramiento remoto, que es la terminología que se usa en la bibliografía que está en inglés. Y dice, no solo se refiere a la captación de los datos desde el aire, sino también a su posterior tratamiento. O sea, no solo desde el aire, porque la captación de los datos se lo puede hacer desde distintos ángulos, digamos. Lo más común es en el aire, digamos. Lo hacemos a través de un avión o lo hacemos a través de un satélite, ¿sí? Es un satélite que está girando alrededor de la Tierra, que tiene montado un sensor, ¿sí? Una cámara que tiene ciertas características y que capta la energía o la radiación que la superficie de la Tierra refleja o emite. ¿Sí? ¿Por qué refleja o emite? ¿Es lo mismo reflejar o emitir? ¿Por qué no? ¿Qué emite la radiación? ¿En qué longitud de onda emite radiación la Tierra? ¿Cómo? Pero de onda larga hay muchas de onda larga. ¿Pero en qué longitud de onda está? ¿Cómo se llama esa radiación terrestre en la que emite la Tierra? Eso lo vieron en agroclimatología. Sí, en onda larga, pero ¿qué parte del espectro emite en onda larga? No importa los valores. ¿Cómo se llama la porción del espectro que emite en esa longitud de onda? No. ¿Ustedes ven la radiación que emite la Tierra? No, o sea que no está, es algo que no es visible a la vista. En el infrarrojo lejano. O en el infrarrojo de onda larga, ¿sí? Y la que refleja, ¿cuál será la radiación que refleja la Tierra? El albedo. ¿Y de dónde proviene esa luz o esa radiación que refleja la Tierra? O que reflejan los cuerpos que están sobre la superficie terrestre. La radiación del Sol, ¿sí? Y dice, una definición más formal de lo que es teledetección, podría decirse que es la
técnica de adquisición y posterior tratamiento de datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, en virtud de la interacción electromagnética existente entre la Tierra y el sensor. O sea, que también podemos decir que el sensor, la teledetección es la técnica por la cual adquirimos la información, o la información que emite o que refleja la Tierra, la capta el sensor, la transforma y me la muestra, ¿sí? Y lo que yo proceso es lo que me muestra ese sensor, ¿sí? Es la teledetección. A ver, voy a admitir que acá está. Bueno, y dentro de eso tenemos, y antes de seguir con sensores remotos, ¿ustedes creen que nosotros hacemos teledetección en la vida cotidiana? ¿Hacemos teledetección en la vida cotidiana o no? No necesitamos ir que la imagen, que la luz vaya al satélite, la cámara que está en el satélite la capte, la transforme y me la muestre. ¿Nosotros hacemos teledetección a diario o no? ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ustedes ven lo que hay en la pizarra? ¿En la pizarra? ¿Qué están haciendo? Teledetección. Están captando información que refleja, que llega a la cámara. ¿Cuál es la cámara? Los ojos. Esa información entra a nuestros ojos, el ojo la transforma en un tipo de información que la transmite al cerebro y nuestro cerebro nos está diciendo, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿O no? Y bueno, y esa es la información que nosotros la transformamos y la interpretamos. ¿Sí? ¿O no? Entonces, nosotros a diario hacemos sensor. Entonces, ¿cuál puede ser un sensor remoto? ¿Cuál es el sensor remoto más común que usamos todos los días? Los ojos. ¿Y por qué decimos que es un sensor remoto? Exacto, capta la información a la distancia, no necesita estar en contacto con el elemento. Porque ustedes no están en contacto, no están pegados a la pizarra para ver lo que hay en la pizarra, ¿verdad? Están sentados allá y ustedes desde allá ven lo que hay. Si miran por la ventana, ven todo lo que hay afuera en el patio, todo lo que nos vemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros apagamos todas las luces? Y cerramos todo y quedamos en total oscuridad. ¿Qué pasa con los sensores? No, el ojo sigue funcionando. O sea, el sensor sigue funcionando, pero ¿qué es lo que falta? La luz. La luz. Porque nosotros somos cuerpo que nosotros emitimos radiación. Sí, emitimos en una longitud de onda que no la vemos, porque nosotros emitimos calor. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué hacemos más que emitir? Emitimos en una longitud a la cual nuestros ojos no están preparados para verla, a esa radiación en la que emitimos. Pero ¿por qué nosotros nos vemos? ¿Por qué ustedes ven todo lo que hay en esta habitación? ¿Por qué ven la pizarra? ¿Por qué ven afuera todo lo que hay? Por la luz que incide, ¿sí? Hay una luz que incide, choca sobre ese cuerpo y nosotros reflejamos la luz. Cuando ven el albedo en agroclimatología, ¿qué pasa? Es la luz que llega del sol, choca en la superficie y es reflejada. Lo que refleja es el albedo, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces nosotros vemos esa información, esa luz que reflejamos. Yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí porque nosotros reflejamos luz. ¿Sí? Y la que nosotros vemos es la que reflejamos, no es la que emitimos. Por eso que yo le digo, si estamos en total oscuridad, nuestro sensor sigue funcionando, pero no nos vemos porque la longitud de onda en la que nosotros emitimos radiación no lo vemos. ¿Sí? Y al no haber una fuente de luz que nos ilumine, que nuestros cuerpos absorban parte de esa luz y parte la reflejan, no nos podemos ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los sensores remotos? Acá está, dice, es un instrumento que recoge radiación electromagnética. O sea, nuestros ojos son instrumentos que recogen radiación electromagnética. ¿Sí? Ya sea reflejada o emitida por la superficie. ¿Sí? Bueno, en este caso, nuestros ojos solamente están preparados para recibir, para recoger radiación electromagnética que reflejan los cuerpos. ¿Sí? Ya sea la superficie de la Tierra u otro objeto. Y la presenta apropiadamente para obtener la información. Toda esa radiación que ingresa a nuestro ojo por unas células que tenemos en el fondo del ojo
la transforman a la radiación y me la transforman en información que es la que yo puedo deducirla, ahí mi cerebro la transforma y ¿qué es lo que veo? Todas las imágenes que vemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Bueno, dentro de los sensores tenemos dos tipos. Acá hablamos de los sensores activos. Dice, es aquel sensor que posee su propia fuente de energía electromagnética, la cual la dirige hacia su objetivo para luego registrar lo que este último refleja. ¿Nuestro ojo será un sensor activo? Después de todo lo que yo les dije. Y si yo les dije que estamos en plena oscuridad, sigue funcionando, pero no vemos nada, ¿será un sensor activo? Miren la definición del sensor activo. Es aquel instrumento que posee su propia fuente de energía electromagnética. Si nosotros emitimos nuestro ojo emite una luz para que después podamos captar lo que refleja el cuerpo. No. Entonces, ¿nuestros ojos son sensores activos? No. Porque para que sea activo necesitamos que tenga su propia fuente de radiación electromagnética. Un ejemplo de sensor activo, ¿cuál es? No, la linterna no es un sensor. Es una fuente de luz. El cañón, y el cañón refleja, tiene su propio, sí, puede ser un sensor. Sí, puede ser un sensor que emite, tiene su propia fuente de radiación. ¿Sí? Pero en realidad no es un sensor porque es una fuente de luz, porque tiene una lámpara que ilumina y pasa y lo muestra. ¿Sí? Pero no es un sensor que capta, el cañón no capta la información que hay alrededor, no recupera información que muestra y la procesa y me la muestra de otra forma. ¿Sí? Solamente emite una luz donde ilumina una pared, nada más. Sería una fuente de luz. Por ahí alguien dijo, ¿qué dijeron de la? No, algo más. ¿Una qué? No, alguien dijo antes que yo, alguien dijo, no, después de la linterna, una cámara con un flash. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sacan una foto en plena, si estuviéramos en plena oscuridad acá y ustedes hacen clic en la cámara, el flash se activa y ¿qué hace? Tiene su propia fuente. El flash es la fuente de luz. Emite una fuente de luz y desaparece. Y el sensor de la cámara capta la información que reflejan los cuerpos que están en esa habitación. Pero la linterna no es un sensor. No, por eso una cámara con flash, una cámara que tenga una fuente de luz. ¿Sí? El sensor es la cámara. ¿Sí? Porque es el instrumento. ¿Cómo? Y una cámara común, después, ¿qué otra más? Y bueno, eso es lo que usamos cotidianamente para que lo tengamos al ejemplo. Pero en el caso de los sensores, ¿cuál puede ser un sensor activo? Ya hablando de la tecnología que usan acá. ¿Qué hay en los aeropuertos? Un radar. Un radar es un sensor activo. ¿Por qué? Porque emite radiación en una longitud de onda definida, que cuando esa longitud de onda choca con un avión, rebota, y el sensor que tiene en el aeropuerto capta la radiación que rebota, ¿sí? Y la transforma en información, ¿cuál? O sea que me va midiendo la distancia a la que se encuentra ese avión del punto de aterrizaje. ¿Sí? A medida cada vez que se acerca y rebota más rápido, tarda menos en volver la señal, me está indicando la señal, la distancia que hay entre el objeto y la... Entonces el radar es un sensor remoto activo. ¿Por qué? Porque tiene su propia fuente de radiación electromagnética. Una cámara con flash es un sensor remoto activo. ¿Sí? Y bueno, y después están los sensores pasivos, que son aquellos que detectan la radiación, la energía electromagnética reflejada y o emitida naturalmente por el objeto. Nuestro ojo es un sensor remoto pasivo, porque nosotros captamos la radiación que reflejan los cuerpos, pero la fuente de luz, ¿cuál es? Bueno, acá adentro son los tubos, pero afuera, el sol, ¿sí? Entonces, si tenemos el cañón es una fuente de luz. Entonces, nuestros ojos son sensores pasivos. Y así como nuestro ojo en el espacio, en el satélite, también se montan sensores
de tipo pasivo, que solamente captan la radiación electromagnética que refleja la superficie de la Tierra cuando está iluminada por el Sol. Entonces, la fuente de radiación es el Sol, que la luz llega a la superficie de la Tierra, parte de esa longitud es absorbida y parte es reflejada. La longitud que es reflejada es la que es captada por el sensor, que la transforma y me la muestra de manera ordenada para que yo la pueda interpretar a esa imagen. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo. Tenemos la fuente de luz, una fuente natural de luz, la superficie de la Tierra con los distintos elementos, las distintas coberturas. Tenemos la plataforma que sustenta el sensor. Esta plataforma puede ser, acá en este caso, este sensor sustenta una plataforma, esta plataforma sustenta un sensor ¿de qué tipo? Pasivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la radiación electromagnética que emite el Sol llega a la superficie de la Tierra. Parte de esta radiación que llega es absorbida por el cuerpo y otra parte es reflejada. La que es reflejada, ¿sí?, es la que capta el sensor, que está montado sobre la plataforma espacial. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es la radiación electromagnética? Bueno, acá está una definición. Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo, a la vez a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, uno eléctrico y el otro magnético. Las características de este flujo energético puede describirse por dos elementos, la longitud de onda y la frecuencia. La primera hace referencia a la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, mientras que la frecuencia designa el número de ciclos pasando por un punto fijo en una unidad de tiempo. Ambos elementos están inversamente relacionados. Entonces, la longitud de onda es como si ustedes vieron las olas del mar. Bueno, acá viene una ola y acá adelante, acá viene una ola y acá se está armando la otra. Bueno, la distancia que hay entre el pico de esta ola y la distancia que hay entre el pico de esta otra ola, o sea, esta distancia que separa esos dos picos, es lo que me define la frecuencia, la longitud de onda. ¿Sí? Cuanto más cerca están los picos, o sea, cuanto más seguidas son las olas, tiene una mayor frecuencia. ¿Sí? Lo mismo pasa con la radiación electromagnética, tiene un comportamiento ondulatorio. Por eso le tomamos el ejemplo de las olas del mar. ¿Sí? Entonces, cuanto más cerca están los picos, o sea, cuanto más olas hay en el mar, quiere decir que tiene mayor frecuencia. Cuanto más distanciadas están las olas, o sea, el mar está más calmo, está más distanciada, la frecuencia con la que ocurren es menor. ¿Sí? Y la longitud de onda es menor. La frecuencia sería la cantidad de picos que pasan por un punto fijo, ¿sí?, en la unidad de tiempo. Entonces, si tenemos que pasar una ola por minuto, tenemos una frecuencia muy baja. Ahora, si vemos que en un minuto por este mismo punto pasan 10 olas, tenemos una frecuencia mayor, o sea, las veces que se repiten esos picos, ¿sí?, que pasan por ese mismo punto. ¿Sí? Entonces, y la longitud de onda, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué hace el espectro? A ver. ¿Y qué era el espectro electromagnético? Y dice, el espectro electromagnético es el arreglo ordenado de todas las ondas electromagnéticas conocidas. ¿Sí? Y acá lo tenemos. Oh. Ahí está. Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? Es todas las longitudes de onda conocidas están ordenadas. No todas estas longitudes de onda emiten sol. Acá están todas las que conocemos. Sol no emiten todas. Sol emite los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, visible, infrarrojo. ¿Sí? Las otras son otro tipo de ondas, pero están todas ordenadas para que veamos. Fíjese, estas son de menor frecuencia.
son de mayor frecuencia, porque están más cerquita los picos. ¿Sí? O sea, en una unidad, por un punto fijo, van a pasar más picos. Y la longitud de onda es muy más baja. Tiene menos longitud de onda, porque los picos están muy cerca. Y acá la frecuencia es mucho más baja. No, mucho más alta la frecuencia. Más baja, porque tenemos una longitud de onda mayor. ¿Sí? La distancia es mayor. Y fíjense que de todo este espectro electromagnético, ¿sí? Nuestros ojos solamente pueden diferenciar esa longitud de onda en esa pequeñísima porción, que va entre los 0,4 micrones y los 0,7 micrones. Las longitudes de onda que están por arriba de los 0,7 micrones y que están por debajo de los 0,4 micrones, nosotros no las vemos a ojo desnudo, o sea, a simple vista. Necesitamos un instrumento o un aparato que pueda captar esa información, me la pueda transformar y me la pueda mostrar de otra manera para que mi ojo la pueda apreciar. ¿Sí? Entonces, fíjense, de todo este espectro nosotros solamente vemos 0,4 y 0,7 micrones. Una ínfima parte de todo el espectro. Y dentro de esa ínfima parte que va entre los 0,4 micrones y 0,7 micrones, vemos toda la gama de colores que nosotros conocemos. ¿Sí? Ahí podemos ver toda la gama de colores. ¿Por qué? Y esta gama de colores se forma por la combinación de la luz que refleja, ¿sí? De la cantidad de luz que refleja en las distintas proporciones, ya sea en el azul, en el verde o en el rojo. ¿Sí? Acá, para la óptica, los colores básicos, los colores primarios son tres, es el azul, el verde y el rojo. ¿Sí? O por ahí, en la mayoría de las bibliografías lo van a encontrar en el RGB, Red, Green, Blue, del inglés. ¿Sí? En las computadoras, cuando ustedes entran a configurar y ven los colores de la pantalla, les dice RGB, Red, Green, Blue. Son los tres colores primarios que nosotros podemos observar a simple vista. ¿Sí? Y que la radiación... ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno, acá estaba el espectro electromagnético. ¿Qué pasó? Dijimos que el arreglo ordenado de todas las ondas electromagnéticas conocidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, y ya dijimos que el Sol emite entre los rayos gamma, ultravioleta, hasta el infrarrojo. Entonces, ¿qué pasa con la radiación gamma y la ultravioleta que viene del Sol? ¿Qué pasa con esa radiación? ¿Llega a la superficie de la Tierra? ¿Seguro? ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy en día con el cáncer de piel y todo eso? ¿Por qué? La radiación ultravioleta que está atravesando ¿qué capa de la atmósfera? La capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gas que está en la parte superior de la atmósfera y es un gas ¿qué es lo que hace ese gas? Evita que la radiación nociva para los seres humanos y para los seres vivos penetre en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Estamos destruyendo esa capa, entonces cada vez la radiación ultravioleta está pasando, está llegando, por eso es que tenemos cada vez más problemas de enfermedades de piel por el tema de la radiación, y por eso es que se recomienda que en el verano usemos protector de alto, ¿cómo se llama? De alto factor para protegernos la piel por el tema de la radiación, ¿sí? Y nosotros en Sudamérica estamos más expuestos porque la capa del agujero de ozono estaba más situado en la parte en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, rayos gamma, ultravioleta, no, teóricamente no llegan a la superficie, llegan a la atmósfera, chocan y son reflejados. ¿Sí? Los que atraviesan son los del visible y los del infrarrojo. ¿Sí? Y bueno, y acá vamos a ver cómo se comporta la superficie ante la radiación incidente. Fíjense. Bueno, este esquema está construido en función de a partir de los 0,5 micrones. Acá dice 0,5 micrones. En realidad tendría que estar de los 0,4 hasta los infrarrojos de longitud de onda media. ¿Sí? Bueno,
El 0405 no se lo tomó porque está muy próximo al ultravioleta y hay una mezcla, entonces directamente lo descartaron y empezaron a partir de los 0,5 micrones. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa con la radiación electromagnética? Que va entre los 0,5 micrones y los 2,5 micrones de longitud de onda. Fíjense que entre el 0,5 hasta los 0,6, 0,7, que está más o menos por acá, ¿sí? 0,7, fíjense cómo se comportan, por ahí está el 0,7. Fíjense cómo se comportan las cubiertas de la Tierra. En este caso vamos a tomar la vegetación. Fíjense que del 100% de radiación que incide, que llega del Sol, entre los 0,5 y los 0,7, 0,8 micrones, ¿sí? Prácticamente entre el 90 y el 95% de esa radiación que corresponde al visible, ¿sí? Que va entre los 0,4 y 0,7 micrones, prácticamente entre el 90 y el 97% es absorbida por la planta. Solamente reflejan, esta es reflectancia, la cantidad de luz, la cantidad de radiación que el cuerpo refleja. Solamente las vegetales en el visible solamente reflejan entre un 0,8 a un 10%. ¿Sí? Del 90 al 92% lo absorbe. Entonces, ¿cuál es la radiación electromagnética que necesita la planta para vivir? ¿Qué porción del espectro electromagnético necesita la planta para vivir? Química biológica. ¿Qué necesita? ¿Qué hace la planta? Ahora es la época ideal, porque nosotros la vemos en esta época. Fotosintetizar. ¿Qué era la fotosíntesis? ¿De qué energía? Energía lumínica y energía química, ¿sí? Para poder alimentarse, ¿sí? Bueno, fíjense. ¿Qué energía solar necesita la planta para poder transformar esa energía en energía química? La porción, solamente la porción que corresponde al visible, entre 0,4 y 0,7 micrones. Fíjense, el 100% del visible, entre el 90 y el 92% lo absorbe, ¿sí? Y refleja muy poco. Ahora, si ustedes pueden apreciar acá, fíjense que acá hay un pequeño bordito, no sé si lo ven en este lomito así. ¿Sí? Acá sube y acá baja. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, entre 0,4 y 0,5 micrones está la longitud de onda que corresponde al azul. Entre 0,6 y 0,7 está la que corresponde al rojo. Entre 0,5 y 0,6, ¿cuál está? La longitud de onda que corresponde a qué color. ¿Qué color ven las plantas ustedes? Fíjense que acá refleja solamente el 8% y acá refleja entre un 7 y 8%. Entre el azul y el rojo refleja alrededor del 7 y 8%. Y en el verde refleja un 10%. Entonces, ¿por qué yo veo a las plantas, a las hojas de las plantas las veo verde? Por la luz que refleja. O sea, refleja más en el verde que en el azul y que en el rojo. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no lo vieron, pero acá en la puerta de la facultad al frente, en la vereda del frente, había un árbol, creo que el liquidámbar se llama, por ahí lo deben conocer. ¿Qué pasa con el liquidámbar en esta época? Tiene una hoja grande así palmada, verde, ¿verdad? Y en el otoño, ¿de qué color la tiene la hoja? Rojas, anaranjadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque entonces cuando ustedes la ven verde es porque está fotosintetizando y la luz que refleja más en el verde que en el azul y que en el rojo. Y en el otoño hay un proceso cambian los pigmentos. Los pigmentos fotosintéticos cambian por carotenos.
¿Sí? Los carotenos, ¿de qué color eran? Rojos, anaranjados. Entonces, al tener mayor cantidad de carotenos que de pigmento fotosintético, la hoja la veo ¿de qué color? Rojo. Entonces, ¿en qué longitud de onda refleja más esa hoja en el otoño? ¿En el azul, en el verde o en el rojo? En el rojo. Cuanto más refleja, es el color que yo veo. Cuanto menos refleja, ese color queda oculto. ¿Sí? Queda oculto, ¿por qué? Porque el otro que ilumina más. Es como si yo tuviera 3 linternas. ¿Sí? 2 linternas que tienen muy poca pila y una que tiene una pila nuevita. Entonces, si yo prendo las 3 pilas y les ilumino la cara, entonces, ¿qué luz van a ver ustedes? La que refleja más, porque es la que tiene mejores pilas, ¿verdad? Porque tiene una luz más potente. Bueno, acá pasaría lo mismo. ¿Qué color veo la hoja yo? Verde. ¿Por qué? Porque es la que refleja mayor cantidad de luz en esa longitud de onda. ¿Sí? No la veo ni roja ni azul, porque en esas dos no refleja tanto. ¿Sí? La linterna fuerte está en el verde. Ahora, en el caso del liquidámbar, en el otoño, la linterna fuerte, ¿quién la tiene? El rojo. El verde y el azul tienen una linterna con poca pila, y el rojo la pila tiene nuevita, entonces la veo rojo. ¿Se entiende la variación de colores? Esto es importante porque cuando vamos a hacer combinación de bandas en el QGIS, vamos a combinar bandas y vamos a poder ver imágenes en color natural o en falso color. Es importante que entiendan esta variación en los colores de acuerdo a la cantidad de luz que refleja. ¿Sí? Así que si me tienen que parar y preguntarme, si no entienden, lo explico de nuevo. ¿Quedó claro esto de la luz que refleja y que absorbe? ¿Por qué la veo verde y no la veo ni azul ni roja la hoja? ¿Sí? Bueno. Porque es la que necesita la planta para poder vivir. Fíjate que de toda la longitud, mira que va desde el azul hasta el infrarrojo medio, y todo esta, por cierto, toda esta luz, toda la división de la que llega del sol. Pues que llega del sol a la planta. Lo que corresponde al visible es una esta. Y fíjate que de todo lo que recibe, prácticamente entre el 90 y el 92% lo absorbe. Lo usa para transformarlo en energía lumínica. Llega a 100 y se come 90 y solamente no el 92% lo deja. Pero esto se lo entiende. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la longitud de onda que corresponde al infrarrojo cercano? Tomemos el infrarrojo cercano, que va de 0,8 hasta 1,3, 1,4. Tiene esta porción. ¿Sí? Esta porción. ¿Qué pasa con la longitud de onda del infrarrojo cercano? Ahora que estamos entrando al verano, ¿qué pasa cuando ustedes van a la pileta? Cuando van a las 8 de la mañana, está frío, pero a las 3 de la tarde se tiran de cabeza. ¿Por qué? Está más caliente. ¿Y por qué aumenta la temperatura del agua y solamente está al sol? Por la radiación. Ya les voy a mostrar la fibra espectral del agua y por qué se cae. Entonces, fíjense, imagínense qué pasa en una hoja, en la hoja de una planta, la hoja de la planta tiene agua. ¿Sí? Si la hoja de la planta tiene agua y está puesta esa misma radiación electromagnética de longitud de onda que corresponde al infrarrojo cercano, ¿qué pasaría si el agua de la pileta se calienta? ¿Qué pasa con el agua de la hoja? Bien se calienta. Entonces, si absorbiera tanta energía, tanta radiación en esa longitud de onda de la hoja, se quemaría. ¿Sí? Porque el agua se calentaría y se quemaría la hoja. Ustedes decían de la pileta, porque a las 8 de la mañana, cuando recién sale el sol, está así, claro, pero ven que pasa la hora del día, está permanentemente expuesta, y la longitud de onda que hace que el agua se caliente es la que corresponde al infrarrojo cercano. ¿Sí? Entonces, si el agua de la pileta se calienta, el agua que está en la hoja también se va a calentar. Pero fíjense, ¿qué tiene la planta? Tiene una defensa para eso. Fíjense que del infrarrojo cercano, la planta solamente absorbe esta pequeña porción. ¿Sí? Solo esta pequeña porción, lo que necesita se va a quedar. El resto
o lo transmite, o sea, lo deja pasar para las capas superiores, o lo refleja, o sea, lo rebota. Entonces, todo esto lo refleja y lo transmite, y solamente se queda por esto, que es entre un 5 a un 8%. El 90 y pico de la radiación lo deja pasar o lo rebota, no se lo queda. ¿Sí? Entonces, refleja mucho en el infrarrojo cercano. ¿Sí? Y después, a medida que vamos al infrarrojo medio, fíjense que ya empieza a absorber más radiación en el infrarrojo medio, porque esa es la que necesita. Esto se debe, en la planta, obviamente, cuando estudian en botánica general, estudian la estructura de la hoja, tiene parénquima polarizada, tiene quinto parénquima. ¿Sí? Bueno, esa estructura de la célula es la que hace que la longitud de onda, esta la absorba y a esta, o la refleja, le deja pasar. Y no se la queda. ¿Sí? Entonces, tiene el infrarrojo medio, y bueno, ya empieza a absorber más radiación, porque esta es la que necesita la planta para hacer otro proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro este gráfico? Que está hecho la reflectancia en función de la longitud de onda. ¿Sí? Acá está la reflectancia, el porcentaje de reflectancia y porcentaje de absorbancia. Sí, reflectancia, transmitancia y absorbancia. ¿Sí? Estos son porcentajes y estos son longitudes de onda. Ok, eso es la primera observancia, sería toda la radiación que la planta absorbe. La absorbancia, sí, lo que está rayadito es todo lo que la radiación que la planta absorbe, que necesita para poder realizar. Entonces sería el infrarrojo medio. El infrarrojo medio. Y todo lo que está en blanco, o lo refleja, o lo transmite para la capa inferior, lo deja pasar a través de la hoja. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá está la ecuación del balance energético. Bueno, tenemos I igual a A más T más R, donde I es el haz de luz incidente, o sea, la luz que proviene del Sol. A es la parte del haz de luz que incide sobre incidente que es absorbido, o sea, la absorbancia. T es la parte de luz que es transmitida, la transmitancia, y R es la parte de luz que es reflejada. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la reflectancia? Es esto. Es la relación entre la energía radiante reflejada por un cuerpo y la energía incidente en él. O sea, reflectancia es la cantidad de luz que ese cuerpo refleja, ¿sí?, sobre la cantidad de luz que incide. Dice, la reflectancia o albedo se expresa generalmente en un porcentaje de la energía electromagnética reflejada por el cuerpo. ¿Sí? La cantidad de luz que el cuerpo refleja. Eso es la reflectancia. Y acá empezamos con lo que a nosotros nos interesa, que son las firmas espectrales o las curvas espectrales. O sea, la firma espectral o curva espectrales es una línea que me grafica el comportamiento de las distintas coberturas del suelo frente a esa radiación incidente, ¿sí? A esa ecuación de energía, ¿se acuerdan esta ecuación de energía que estaba acá? Energía incidente es igual a la absorbida más la transmitida más la reflejada, ¿sí? Bueno, acá. Ya lo voy a subir al aula, esto no se preocupe. ¿Ah? Después el parcial la subo, no se preocupe. Bueno, ahí. ¿Cómo que no? No olviden, pues ya lo subo. Ahora la subo a las 2. Ahora la subo a las 2. Luz, o sea, el balance energético es la luz o la energía incidente es igual a ¿qué? A la energía absorbida más la transmitida más la reflejada. ¿Sí? Si ustedes suman lo que absorbe el cuerpo, lo que refleja y lo transmite, tienen que dar igual a la cantidad de luz que incide. ¿Sí? Bueno, ¿y qué son las firmas espectrales? Dice, para un determinado componente de la cobertura terrestre, es la expresión del conjunto de respuestas a la radiación incidente ordenada según longitudes de onda. Dicho de otra manera, le dije, es una línea
que me representa el comportamiento de un cuerpo frente a la radiación incidente, ¿sí? ¿Cómo se comporta? O sea, me muestra qué porción de luz absorbe más, qué porción de luz refleja y qué porción de luz transmite, ¿sí? Y acá tenemos las firmas espectrales típicas de las 3 coberturas principales del suelo. ¿Cuáles son las 3 coberturas principales del suelo? El agua, la vegetación y el suelo desnudo, ¿sí? Fíjense. En rojo está la vegetación. Fíjense que abajo sube, baja. A ver. Sería así. 0,4, sería así. La vegetación tiene ese comportamiento. La porción que va desde el 0,4 hasta los 0,7 micrones es lo que corresponde al visible. Lo que va de 0,7 a 1,3 micrones es el infrarrojo cercano. Entre 1,3, 1,4 a 1,9 tenemos el infrarrojo medio, y este también es infrarrojo medio. Pero este es de una onda más corta y este un poco más largo, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que en el infrarrojo cercano las plantas, miren, cerca del 50% de la luz que reciben la reflejan. ¿Sí? Parte absorbían y lo que falta para llegar al 100%, esta parte la transmiten. ¿Sí? Solamente se quedan con esta porción. ¿Sí? En el visible, fíjense que prácticamente todo esto lo absorbe y es solamente esto lo que... Y en el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, de onda corta y de onda larga, la planta tiene un comportamiento especial. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué se debe este pico y este pico de absorción? Estos picos están dados por el contenido de humedad que tiene la planta. ¿Sí? Si ustedes hacen una, lo vamos a hacer en un práctico, van a tomar una porción de una imagen y van a construir esta firma espectral, van a pedir al computador que construya la firma espectral de un cultivo o de dos cultivos. Entonces, ¿cómo harían ustedes para saber si ese cultivo está sufriendo un estrés hídrico? O sea, si está sufriendo un estrés hídrico o está bien hidratado. ¿Cómo harían para saber si le falta agua o si no le falta agua? Se basan en esta porción del espectro. ¿Sí? Cuanto más pronunciado es este pico, estos dos picos, cuanto más pronunciados son, quiere decir que esa planta está mejor hidratada, o sea que no le falta agua. ¿Sí? Y cuanto más suavizados son estos picos, supónganse que estos picos son así, como estoy marcando ahora, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Entonces, si estos picos están así más suavizados, quiere decir que esa planta, en el momento que yo tome la imagen, está sufriendo un estrés hídrico, o sea que le está faltando agua. Ahora, yo les pregunto, si ustedes hacen la firma espectral y ven que le está faltando agua, y ustedes van y hacen una correlación con el estado fenológico de esa planta. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los estados fenológicos de la planta? ¿Cuáles son? Ese es uno, pero ¿cuáles son los estados? ¿Sí? No, ese es de la floración, son 3 estados, pero los estados fenológicos son otros. Vegetativo, reproductivo y de senectud. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo creen ustedes que es más vulnerable la planta a que le falta agua? ¿Cuando está en etapa vegetativa o cuando está en etapa reproductiva?
Si una planta ustedes la sembraron, una plantita la sembraron y está de este tamaño, y supóngase que tiene una sequía de 10, 15 días, ¿sí? Y ahí después tienen, y por otro lado tienen una planta que está en plena floración y les pasa la misma sequía. ¿Cuál se va a ver más afectada? La que está en floración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando la planta necesita mayor cantidad de agua para poder formar, para poder sostener la flor y poder formar el fruto y poder llenar el grano, ¿sí? Si está en etapa vegetativa y esa planta sufre un estrés hídrico y después llueve y se va a recuperar rápido porque no necesita la energía, la puede canalizar nuevamente y producir hojas nuevas y otra vez va a seguir. Pero una vez que la planta ya está en etapa reproductiva, ¿qué pasa si le agarra una sequía cuando está en plena floración? Aborta las flores, se caen las flores y producir flores nuevas y les lleva mucha energía. Y ya las hojas ya no tiene fuerza para reponer las hojas, entonces es un proceso. Entonces, si esta falta de humedad ocurre cuando la planta está en etapa reproductiva, me va a hacer un indicador de que ese cultivo no va a tener un buen rendimiento. O sea, no es que va a ser cero, pero va a tener un rendimiento, no va a ser el óptimo esperado, sino va a estar por debajo. ¿Sí? Y si lo hago y me da que está en plena floración y tiene estos picos, quiere decir que esa planta no puedo esperar que esa planta tenga un rendimiento óptimo o superior al óptimo. ¿Sí? Tiene agua. Entonces, para eso sirven estas primeras. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Se acuerdan que yo les decía que el agua, la presión eléctrica, hace que el agua donde la pileta se caliente? Fíjense. Acá tenemos la curva del agua. Infrarrojo. Fíjense que en el visible el agua refleja esta cantidad de luz. Pero el infrarrojo, a medida que vamos avanzando, el infrarrojo de longitud de onda más larga, fíjense que la plata prácticamente lo absorbe todo. No refleja casi nada del infrarrojo. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda del infrarrojo son las que hacen que el agua aumente la temperatura. Entonces, fíjense que a medida que vamos con el infrarrojo, tenemos mayor absorbancia y menos reflectancia del agua. ¿Sí? Entonces, si yo analizo una imagen de una planta en esta porción del espectro, ¿sí? En esta porción del infrarrojo cercano, ¿sí? Fíjense cuánto refleja. En función de lo que refleja, esa planta la van a ver de un color oscuro o de un color claro en la imagen. Yo les muestro una imagen ahorita que está hecha en infrarrojo. Corresponde a esta porción del infrarrojo. ¿Sí? Entonces, usted me tiene que decir, esa planta la van a ver en un color, la van a ver en gris. Desde ya la van a ver en tonos de gris. Pero va a ser un gris claro o un gris oscuro. ¿Por qué oscuro? ¿Y por qué claro? Y si está reflejando el color que se va a ver, ¿no? Si nosotros en esta habitación apagamos las luces, ¿qué va a pasar? Se va a atenuar la luz, va a ser más oscuro, ¿verdad? Ahora, si prendemos todas las luces, como está con el cañón, ¿qué pasa? Se toma, claro. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Con todas las luces encendidas, ¿estamos acá o estamos acá? Estamos acá, la van a ver en un tono de gris claro, porque refleja mucho. ¿Sí? Es lo mismo que si yo pongo un espejo frente yo pongo un espejo frente a la luz del cañón, ¿cómo lo van a ver ustedes? Si yo pongo la pantalla del celular apagada acá, que refleje la luz, ¿cómo lo van a ver ustedes?
¿Sí? Ahora, si yo le pongo si yo le pongo este estuche frente a la radiación, no lo ven tan brilloso, porque refleja menos que la pantalla. ¿Sí? Entonces, cuanto más refleja, más clarito se lo ve. Cuanto menos refleja, más oscuro se lo ve. Se lo ve a ese elemento en la imagen. Entonces, si a la planta la van a ver clarita al agua, ¿en qué tono la van a ver? ¿En un gris claro o en gris oscuro? En un gris oscuro casi negro. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes observan una imagen que tiene una componente del infrarrojo, ¿sí? Yo les muestro una imagen que está en todos tonos de gris, y digo, esta imagen tiene componentes del infrarrojo. Entonces, ustedes automáticamente tienen que decir, todo lo que está claro, en gris claro, es vegetación. ¿Sí? Más allá que puede ser un techo de una boca, pero si es una cosa de vegetación, todo lo que vean oscuro, ¿a qué hace? No. Y cuanto mayor profundidad tenga el agua, más oscuro lo van a ver. ¿Sí? Más oscuro lo van a ver en el menos profundidad y lo van a ver un poco más claro porque ya no solo el agua, sino todo lo que está contenado en el agua también empieza a reflejar, se lo ve más claro. Pero si un agua profunda, lo van a ver totalmente. ¿Sí? Y el suelo, ¿qué pasa con el suelo? El suelo tiene este comportamiento. Bueno, en el visible refleja entre un 20%, un 20, un 30%, y después mira que vamos, la longitud de onda más larga, va reflejando más. Ahora después vamos a ver los factores que van a modificar una firma espectral o la otra. ¿Hasta acá está claro o no? ¿Sí? Bueno, veamos la vegetación por un lado. Fíjense, ahí tenemos varios tipos de vegetación en distintos estados, en distintas condiciones. ¿Sí? Acá tenemos una firma espectral. Fíjense que todas, lo primero que podemos decir es, todas estas vegetaciones, ¿le falta agua o no le falta agua? No le falta agua porque estos dos picos están muy bien marcados. O sea que no está sufriendo un estrés hídrico. Ahora, si vamos al infrarrojo, entonces se comportan prácticamente igual, ¿no? Podemos sacar una conclusión. Ahora, si vemos el visible, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta planta? Fíjense que en el visible está reflejado casi un 50%. Tanto en el azul, como en el verde, como en el rojo. ¿Qué puede estar ocurriendo con esa planta? Sin pigmento. ¿Y por qué no tiene pigmento? No puede estar deshidratada porque está bien hidratada. Está bien en los polos y está viendo que la planta está bien hidratada. No. Tiene una planta que está enferma. Una plantación que está enferma. Está encontrado que sufrió el amarillamiento con todas las hojas amarillas. Y son porciones de círculos grandes así que están amarillas. ¿Por qué la veo amarilla la hoja? Agua no le falta. Pero sí porque tiene un problema. Está enferma por una enfermedad, por una bacteria, por un hongo, por una bacteria, por un virus, por un insecto, por algo que lo afectó y mató la planta. ¿Sí? Esta, fíjense que está acá, antocianina sin clorofila. Es esta. Esta de acá. Antocianina sin clorofila. Fíjense que refleja poco en el verde, ¿sí? Que va entre 0,5 y 0,6, pero entre 0,6 y 0,7, que es esta porción, refleja mucho. Sería la hoja de liquidámbar en otoño. Una planta que está en un estado fenológico, donde ya está terminando su ciclo, está entregando, entonces hay mayor presencia de antocianinas que de clorofila. ¿Sí? Antocianina y caroteno. ¿Sí? Y bueno. Esta, que sería esta, hay presencia de antocianinas y clorofila todavía. Fíjense que tanto en el verde como en el rojo todavía absorbe bastante. En el infrarrojo que empieza a ver. ¿Sí? Está empezando, esta que está acá, está empezando a entrar en esta etapa. Va a cambiar de acá para acá. ¿Sí?
Podemos decir que estas dos es la misma planta en distintos momentos, en distintos estados. Este está llegando al otoño, entonces se acerca el otoño y ya está en pleno otoño. Entonces ya cambiaron la clorofila por antocianina y acá hay una mezcla de las dos que todavía se mantiene en el visible tiene una alta absorción. ¿Sí? Y esta que está acá, la que hace así, esta, que sería esta, es una planta que está en plena etapa vegetativa. Está bien hidratada, está bien de salud, por eso tiene un mayor reflejo en el verde que en el rojo. Es una planta que estamos viendo ahora en plena etapa vegetativa. ¿Sí? Y bueno, y ahí podemos decir cuáles son los factores que van a modificar la curva espectral de la vegetación, y se los menciono. Uno es la humedad. ¿Y en qué parte, qué porción de la curva? En la parte del infrarrojo medio la va a modificar. Esos picos van a estar más suavizados o más pronunciados, depende de la humedad que tenga la planta. A ver si algo le puse yo acá. Acá, ¿ven? Entre 0 y 40% de humedad, a medida que aumenta la cantidad de humedad que tiene la planta, fíjense cómo se van marcando más los picos. Está más pronunciado. Pues el contenido de humedad del suelo, o sea, el contenido de humedad, es uno de los factores que me afecta la respuesta de esa planta a la radiación electromagnética. El otro es la salinidad, o sea, una planta que está sufriendo procesos con un suelo salino y está sufriendo un estrés, entonces me va a mostrar una firma espectral distinta a la típica. Una planta que le están faltando nutrientes, ¿sí? Tiene agua, tiene todo, pero no tiene los nutrientes suficientes, está amarilla, está amarillando. Entonces, otro factor que va a modificar el comportamiento de esa planta frente a la radiación que incide. ¿Sí? No va a ser la curva típica que es un piquito en el verde, baja en el rojo, sube en el infrarrojo, baja y hace. Esa típica. ¿Sí? Va a tener una modificación. Una planta enferma. Las condiciones climáticas, ¿sí? También afectan. La densidad del follaje, una planta que tiene más o menos follaje. ¿Por qué puede tener más o menos follaje? Y bueno, porque puede ser una planta joven o una planta más grande. ¿Sí? La característica del suelo. ¿Cómo? Y porque una planta que tiene este tamaño no cubre toda la porción del suelo, que una que tiene este tamaño y tiene este follaje. Y tiene este follaje y tiene otra que tiene el mismo follaje a la par van a cubrir mayor superficie, entonces lo que vos vas a estar viendo es el comportamiento de la planta frente a la radiación. Ahora, si vos tenés una plantita acá que cubre esta porción, tenés la otra plantita acá que cubre esta porción, y entre esta y esta queda suelo desnudo, ya no estás analizando radiación de la planta solamente, sino que ya también tenés incidencia del suelo. O sea, hay una mezcla de radiación, tanto de la planta como del suelo. Y bueno, las características del suelo están relacionadas también con el tipo con la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Bueno, la curva de los suelos tiene este comportamiento, que es un crecimiento progresivo desde el visible hacia el infrarrojo. Y bueno, ahí podemos ver uno de los factores que hace que la firma del suelo se va a modificar. ¿Sí? Uno de esos factores es el contenido de humedad que tenga el suelo. Cuanto mayor contenido de humedad tenga el suelo, la curva va a ser más baja o más alta. ¿Más cerca del cero o más lejos? Esto va a ser una mayor contenido de humedad. Pues se acuerdan que la curva del agua hacia esto. ¿Sí? Entonces, el suelo húmedo, el suelo muy húmedo, ¿qué hace? Hay una combinación de las dos firmas, tanto del agua como del suelo, entonces el suelo se la va a ver más bajo. Y cuanto más seco esté el suelo, va a ser más alto. ¿Sí? Y bueno, ahí están los factores que influyen. Bueno, uno de ellos es la humedad, el otro es la textura. ¿Saben lo que es la textura del suelo? ¿Qué es?
la proporción de partículas con la que está constituido ese suelo. Más que nada hace referencia a la textura, hace referencia a la proporción de partículas. Porque tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos y los intermedios que son los francos. ¿Sí? Entonces aquí hace referencia ese nombre a la cantidad, al tamaño de las partículas. Un suelo arcilloso tiene mayor proporción de partículas pequeñas, un suelo arenoso tiene mayor proporción de partículas grandes. ¿Sí? Un limoso es un tamaño de partícula intermedio entre la arcilla y el limo, y la arena, perdón. Entonces la textura también es un factor que modifica el comportamiento del suelo frente a la radiación. Un suelo arenoso tiene un comportamiento distinto de un suelo arcilloso, de un suelo limoso. La estructura, ¿a qué hace referencia la estructura? Al agregado, cómo se agrupan las partículas, no a la forma, sino cómo se agrupan. ¿Sí? Bueno, ya lo van a ver si es laminar, si es en bloques, si en distintas, cómo se ordenan ese conjunto de partículas en ese suelo. ¿Sí? Un suelo que está planchado, si alguna vez vieron un suelo que después de llovió quedó como una laminita, así como una, se dice suelo planchado porque queda como una película de arena, de arcilla, bien suavecita encima. Es un suelo planchado, entonces eso está modificando la estructura, entonces va a tener un comportamiento frente a un suelo que está bien estructurado, que tiene partículas de distintas formas, y la radiación llega y va a reflejar en distintas direcciones, son comportamientos diferentes. La composición química del suelo, esto es típico. ¿Conocen el Hornocal o el Cerro Siete Colores? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que le atrae a la gente que viene a Jujuy, que quiere ir al Hornocal y al Cerro Siete Colores? Los colores que tienen los cerros, ¿verdad? ¿Y a qué se deben esos colores que podemos ver? Dicen que el Hornocal tiene 14 colores y el Cerro de Humahuaca tiene 7. ¿Y a qué se deben esa variación de colores? Exacto, a la composición química que tienen esos suelos. ¿Sí? En Misiones, ¿de qué color son los suelos? Rojos, porque tienen mucho contenido de hierro. ¿Sí? Entonces, fíjense, la composición química de un suelo me va a dar un comportamiento frente a la radiación electromagnética. Si tienen azufre, van a ser más amarillentos. ¿Sí? Depende de los elementos que tenga, lo van a ver de un color u otro. ¿Sí? Y bueno, y después por último tenemos el agua, cómo se comporta el agua frente a la radiación electromagnética. Y acá está. Bueno, este es el comportamiento general del agua. ¿Por qué mostramos dos? Y bueno, porque hay un agua limpia y un agua turbia, un agua sucia. ¿Por qué turbia? Porque tiene partículas de suelo en suspensión. Entonces no solamente refleja, no solamente tiene el comportamiento típico del agua, sino que hay un comportamiento relacionado con el suelo. Fíjense que al tener material de suelo en suspensión, fíjense que la curva trata de imitar en cierto tramo cómo se comporta la del suelo. ¿Sí? La del suelo se acuerda que iba así. Fíjense que el agua llega a tu momento y ya toma el comportamiento típico del agua. Pero en el primer tramo tiene un comportamiento muy parecido al suelo. ¿Por qué? Porque tiene mucho material en suspensión. Y el agua limpia, bueno, tiene este comportamiento. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan a la firma espectral del agua. La profundidad, como yo les decía, no es lo mismo tener una capa de agua que tiene 20 metros de profundidad, donde la radiación que incide, prácticamente toda la radiación en el infrarrojo la absorbe, ¿sí? Y refleja muy poco, tanto en el infrarrojo, en el visible, refleja muy poco. ¿Por qué? Porque al ser al tener mucha profundidad, es mucha masa de agua, entonces absorbe casi toda la radiación. Ahora, si ustedes tienen las salinas grandes, si ustedes tuvieran una imagen de las salinas grandes después de una lluvia, ¿sí? Donde acumuló esa cantidad de agua, ¿de qué color la verían? ¿De un gris oscuro o la verían blanca? ¿Y por qué la verían blanca si tiene una capa de 40 centímetros de agua? ¿Por qué la seguirían viendo blanca? Y no la verían oscura como el dique de Cabra Corral, supongamos que tiene en alguna parte tiene 20 metros de profundidad. Por la profundidad, porque en 40 centímetros, ¿sí? Hay un agua limpia, ¿qué pasa? No solamente se está comportando el agua frente a la radiación, sino que la sal que está debajo también refleja.
¿sí? Si bien absorbe el agua, absorbe parte de esa radiación, pero la sal, el salitre que está abajo, refleja, entonces hay una mezcla de reflectancia y de absorbancia, donde igual la veo clara al espejo de agua de la salina grande. No lo veo oscuro, lo voy a ver, no lo voy a ver blanco, tampoco lo voy a ver gris oscuro, lo voy a ver en un color más intermedio, pero más cerca de los grises claros que del oscuro. ¿Se entiende por qué? Material en suspensión, la turbidez, lo que veíamos hace un rato, ¿sí? Si tiene vegetación en superficie o si tiene material en suspensión, si tiene partículas de suelo en suspensión. ¿Sí? Se va a parecer más a un suelo o se va a parecer más a una planta. ¿Sí? Presencia de clorofila, es eso, las plantas en el agua. Y otro elemento importante es el estado. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene el agua? ¿En qué estado las podemos encontrar en la naturaleza? Sólida, líquida y gaseosa la podemos encontrar, ¿verdad? El estado gaseoso, ¿dónde lo encontramos? En las nubes. El estado líquido, y en los ríos, en las lagunas. Y el estado sólido, en los glaciares, en las nieves, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos, por eso lo tengo marcado. Ese es el comportamiento del agua. El estado líquido tiene este comportamiento. El estado sólido, fíjense, es visible y parte del infrarrojo cercano prácticamente refleja el 100% de la radiación. No lo absorbe. Por eso es que el agua, la nieve, tenemos de color blanco. ¿Sí? Porque uno se encandila, por eso cuando van a la nieve y hay sol, tiene que usar lentes de sol. Por el reflejo de la luz está. Bueno, fíjense, desde el 100% de radiación que recibe, el visible prácticamente lo refleja. Claro, pero hay otro efecto que no es la nieve, el agua, el salitre que se forma, que tiene una alta reflectancia. ¿Sí? Acá estamos hablando de agua de nieve o de agua líquida. ¿Sí? Y a medida que por más sólida que esté el agua, fíjense que a mayor longitud de onda, y bueno, el comportamiento tiende a ser el del agua. Tiende a asemejarse al del agua. Bueno, estos barredores multiespectrales son los tipos de barredores, de sensores que están montados sobre los satélites. Tenemos dos tipos. Son sensores capaces de registrar simultáneamente el comportamiento de los objetos en distintas bandas del espectro. Antes que sigamos, hasta acá de lo que vimos, ¿algo que quieran preguntar? Cuando está en estado sólido, para las longitudes de onda larga, media larga, infrarrojo medio de onda larga, tiende a comportarse como el agua líquida. En el infrarrojo cercano y en el visible, y refleja prácticamente el 100% de la luz que recibe. Por eso es que veías el pico arriba, cuando por eso es esto. Esto es visible, esto es visible. Este es el infrarrojo. Mirá. Mirá cuánta luz refleja. Prácticamente todo. Por eso es que la mezcla en esta porción al agua sólida, la mezcla. Pero fíjate que a medida que va la longitud de onda aumentando y el comportamiento se empieza a hacer semejante al del agua libre. ¿Sí? Bueno, barredores multiespectrales, esto hace referencia a los sensores. Dice, son sensores capaces de registrar simultáneamente el comportamiento de los objetos en distintas bandas del espectro. Los barredores multiespectrales son sensores que captan la radiación
en cada una, está preparado para captar en cada una de las bandas. O sea, yo al espectro lo divido en bandas, digo, entre 0,4 y 0,5 micrones va a ser una banda, entre 0,5 y 0,6 va a ser otra banda, entre 0,6 y 0,7 otra banda, entre 0,8 y 1,2 otra banda, y así lo voy, a todo ese espectro gigante así, lo voy dividiendo en pequeñas bandas. Entonces, un barredor multiespectral es un sensor que está preparado para captar la radiación en esa banda, en esas bandas que yo he definido, ¿sí? Entre 0,4 y 0,5, entre 0,5 y 0,6, entre 0,6 y 0,7. ¿Sí? Dice, en este sentido, un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor número de bandas proporcione, ya que facilita la caracterización espectral de las distintas cubiertas. O sea, cuanto mayor cantidad de bandas tenga el sensor, va a ser mucho mejor para poder identificar distintos elementos en la superficie terrestre. ¿Sí? Hay sensores multiespectrales que tienen entre 5 a 7 bandas, y hay sensores hiperespectrales que tienen entre 16, 18 y hasta 128 bandas. ¿Sí? O sea que a la misma porción del espectro la divide en 128 porciones distintas, y el otro la divide en 7. O sea que van a ser bandas un poco más anchas, el otro van a ser bandas mucho más angostas. ¿Sí? No degrade de color, sino va a tener una resolución, una mayor resolución. Los hiperespectrales se usan mucho en geología, porque hay rocas que tienen ciertos minerales que se comportan diferente a longitudes de ondas muy próximas. Entre 0,5 y 0, por supuesto, entre 0,8 y 0,9 micrones se va a comportar de una forma, y entre 0,10 y 0,12 micrones se va a comportar de otra forma. O sea, están muy cercas una de otra. Entonces yo, si lo subdivido en porciones chiquititas, voy a poder captar esas dos porciones. Entonces voy a poder diferenciar si esa roca tiene este mineral o si esa roca tiene este mineral. Si tiene este mineral, quiere decir que es un indicador de que abajo puedo encontrar oro. Si tiene este mineral, es un indicador de que abajo puedo encontrar platas, silicio u otro elemento, otro mineral que a mí me interesa. Por eso las hiperespectrales se usan mucho en geología. Nosotros no usamos hiperespectral porque a nosotros nos interesa qué porción, el visible en sus tres longitudes de onda que van en sus tres bandas que van de 0,4 a 0,5, 0,5 a 0,6 y 0,6 a 0,7, que es el visible. Nos interesa el infrarrojo cercano en una porción, no en todo, sino en una porción, entre 0,8 y 1,3, 1,4, y el infrarrojo cercano de onda corta y el infrarrojo cercano de onda media. O sea, esas son 3 y 3, 6, hasta 7 bandas nos interesan a nosotros. Más de eso no, ¿sí? Para los recursos naturales. Pero en geología sí nos interesa, porque hay rocas que están, el comportamiento es distinto en longitudes de onda que están muy cercanas unas de otras. Bueno, tipo de exploradores. Bueno, este es cómo funciona el sensor que está montado sobre el satélite. Estos son dos tipos básicos, pero seguramente que ahora ya hay otros nuevos. Dice explorador de barrido o escáner. Es un instrumento no fotográfico de barrido que simultáneamente registra datos de la misma escena en diferentes bandas espectrales. O sea que capta la misma porción de la superficie terrestre en diferentes longitudes de onda. ¿Sí? Entonces va a captar esta porción, un explorador de barrido va a captar esta es una escena, esta porción de la superficie terrestre que está representada por esta porción de la escena. Entonces dice, es un sensor, un instrumento no fotográfico de barrido que simultáneamente registra datos de la misma escena en diferentes bandas de espectro. O sea, para esta misma escena, esta misma porción, voy a tener una imagen en la banda del azul, que va entre 0,4 y 0,5. Voy a tener una imagen en el verde, una imagen en el rojo, una imagen en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio. ¿Sí? Usted está preparado para captar exactamente la misma escena, pero en esas 4 longitudes, esas 5 longitudes de onda diferentes. ¿Sí? Entonces le van a dar 5 imágenes distintas. Ya vamos a ver que cada una de esas imágenes van a estar constituidas para estar en tonos de grises. No la voy a
individualmente una y otra, la voy a ver en forma de... Después yo tengo que hacer una combinación para poder verlas en color. Y bueno, ¿y qué es una escena? Es la superficie del terreno cubierta por una imagen. La escena es la porción de tierra cubierta por esa imagen. ¿Y qué son las bandas espectrales? Dice, porción del espectro electromagnética limitada por dos longitudes de onda. La banda espectral es la porción que va entre 0,4 y 0,5 micrones. Esa es una banda espectral. Entre 0,5 y 0,6 es otra banda. 0,7 y 0,8 es otra banda. ¿Sí? A ver si puedo hacer clic. No, no me toma esto. Y acá estamos. Y después los exploradores de empuje es otro modelo de sensor, ¿sí? Donde el arreglo es distinto. Dice, este es un arreglo de detectores donde cada uno registra la energía correspondiente a un píxel de la imagen, registrándose así una forma simultánea, en forma simultánea toda una línea a medida que avanza la plataforma a medida que avanza la plataforma portadora del instrumento. Se lo denomina CCD. Este instrumento puede tener tantos arreglos como bandas espectrales resulten necesarios. Es cómo es la estructura de este sensor. Estos sensores de empuje se adaptan mejor a los sensores hiperespectrales. Y los sensores de barrido se adaptan mejor a los sensores multiespectrales, o sea que tienen entre 5 y 7 bandas, anda bien un sensor de barrido. Y los de empuje son mejores para los sensores que trabajan que tienen una resolución hiperespectral, o sea, que trabajan con mucho mayor cantidad de bandas. ¿Sí? Es más que nada a ese sentido hace referencia. Y acá sí, entramos a algo importante. Después de haber visto sensores, después de haber visto cómo se comportan, vamos a ver cuáles son las resoluciones. Cuando hablamos de resolución de un sensor, hablamos, dice que la decisión de cuáles son los datos más apropiados para llevar a cabo un estudio dependen del objetivo planteado. Primero el objetivo, después de la escala, tercero del financiamiento disponible y cuarto de la naturaleza de los resultados esperados. Objetivo planteado, bueno, ¿qué es lo que quiero estudiar? Escala, y bueno, si la voy a hacer a una escala predial, o una escala de municipio, una escala de provincia, una escala, o sea, depende de la escala del trabajo, ¿sí? El tamaño de la superficie que yo quiero estudiar. El financiamiento disponible, o sea, de cuánta plata dispongo. Y de la naturaleza de los resultados esperados, o sea, ¿qué espero yo obtener de ese estudio? ¿Sí? Por supuesto que para obtener una imagen que tiene una escala mucho mayor, o sea, que voy a hacerla a nivel de predio, voy a necesitar mucho más plata porque la imagen voy a tener que comprar, va a tener que tener una resolución mucho mayor para poder apreciar con más claridad los elementos pequeños que hay en esa porción de la Tierra. Si es un estudio a nivel regional, y la imagen ya va a ser una imagen donde no necesito que tenga una resolución muy alta, sino con que me permite identificar algunos elementos dentro de esa imagen me va a servir para poder hacer el estudio a nivel regional. ¿Sí? Y bueno, y dice, la teledetección se basa en las diferentes respuestas espectrales, que es lo que veíamos hace un rato, de las cubiertas. Por otra parte, una misma cubierta presenta variación en la respuesta con el tiempo. Depende, la teledetección dice, se basa en la respuesta que hace cada cubierta a la radiación. Hay que tener en cuenta que cada una de esas cubiertas presenta una respuesta diferente a lo largo del tiempo. Dijimos que no era lo mismo ver la imagen de un liquidámbar en esta época que ver una imagen de un bosque de liquidámbar en abril, mayo, ¿sí? O en agosto, donde está sin hoja, ¿sí? O sea, a lo largo del tiempo tiene un comportamiento diferente. Y por lo tanto, el diseño de un satélite también debe contemplar las características espectrales, distribución espacial y variaciones temporales. ¿Sí?
O sea que para poder construir un satélite hay que tener en cuenta todo eso. O sea que estos sistemas deben contemplar parámetros relacionados con características espaciales, espectrales, temporales y radiométricas. Y ahí están definiendo 4 tipos de resolución que deben tener los sensores. Deben tener una resolución espacial, deben tener una resolución espectral, una resolución temporal y una resolución radiométrica. ¿Sí? Y ahora vemos la primera, resolución espacial. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que hablábamos de qué era el píxel? ¿Qué era el píxel? ¿Cómo? No, el píxel de una imagen. ¿Qué era el píxel de una imagen? Era la unidad, la mínima unidad de la imagen. O sea, era la porción más pequeña de esa imagen. Era un cuadradito que una imagen es una matriz donde hay filas y columnas. Entonces, cada fila y cada columna forma una celda. Cada una de esas celdas se llama píxel. Ese píxel es la mínima unidad de la imagen. Ahora, yo les dije que esa mínima unidad de la imagen se correlacionaba con la mínima unidad del terreno. ¿Se acuerdan? Y acá está la definición. Dice, ¿qué es el IFOC? Dice, el IFOC es la mínima unidad de información incluida en la imagen. IFOC, dice. A ver, campo de visión instantánea. Por lo general, el IFOC se corresponde con la mínima unidad de información de una imagen o elemento básico denominado píxel. Ahí está. El IFOC es la mínima unidad de análisis que está incluida en la imagen. Yo les dije que una imagen podía tener una resolución de 30 metros por 30 metros. ¿Sí? O sea que un píxel, que es la mínima unidad que tiene esa imagen, o sea, la mínima unidad de el elemento más pequeño de la imagen es el píxel. Estaría representando en esa imagen a una porción del terreno que equivale a una superficie de 30 metros por 30 metros. El píxel es muy pequeñito, pero ese píxel pequeñito representa una porción de 30 metros por 30 metros, o de 10 metros por 10 metros, o de 1 metro por 1 metro, o de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, la relación que hay entre el IFOC y el píxel es esa. El IFOC es la mínima unidad de información del terreno que está incluida en la imagen. Y el píxel es la mínima unidad de información de la imagen. ¿Quedó claro o no? ¿O se hicieron un lío? No, es que el píxel hace referencia a la imagen que ustedes van a ver. Y el IFOC es el pedacito de la imagen. Y el IFOC es el pedacito de terreno o sea, toda la información que está dentro de ese pedazo de terreno es la que está incluida dentro del píxel. O sea, se relaciona el IFOC con el píxel. O sea, el IFOC sería la baldosa. Supongamos que usted tiene una imagen. Una imagen tiene un píxel que tiene 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, el píxel de 1 milímetro por 1 milímetro es la unidad más pequeña que tiene la imagen. Entonces, ¿qué información está almacenada dentro de ese píxel que tiene 1 milímetro por 1 milímetro? El IFOC. ¿Y qué es el IFOC? Es toda la información que está almacenada en la unidad que tiene el terreno. El IFOC es la baldosa que tiene 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces, todo lo que está incluido dentro de esa baldosa que tiene 30 por 30, todo eso se almacena, esa relación se receta y el sensor la transforma y me la almacena todo. Por eso es que se relaciona el píxel, cuando hablamos de píxel y de IFOC, de porción del terreno, hacemos una relación directa. ¿Sí? Pero recuerden que el píxel es la porción más pequeña de la imagen y el IFOC es la porción más pequeña del terreno, cuya información está almacenada dentro de esa imagen. ¿Más claro? Prendan la luz. No, esto va para otro lado. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? No, algo tenía que mostrarles acá.
Fíjense que acá tenemos dos imágenes satelitales que tienen diferente resolución espacial. ¿Sí? Si bien el píxel tiene el mismo tamaño en la imagen, pero en esta imagen este píxel representa una porción de terreno que está de 4 metros por 4 metros. Fíjense aquí lo que puede identificar. Acá puede identificar un balcón, una casa, acá hay un auto, un vehículo, ¿sí? Hay otro predio, un predio rural, ¿ves? Hasta la acequia, el campo, cómo está cultivado, cómo están las líneas que definen, ¿verdad? Bueno, este tiene un píxel de 4 metros por 4 metros. O sea que el píxel representa la información que hay en una porción de terreno que tiene 4 metros por 4. Esta es una imagen Landsat, cuyo píxel tiene una resolución espacial de 30 metros por 30 metros. Entonces, lo que acá un píxel almacena la información de 4 metros por 4 metros, acá este píxel almacena una información de 30 metros por 30 metros. ¿Sí? Fíjense que acá ya no tiene la misma claridad que en este. ¿Sí? Exacto, acá pueden ver mucho más superficie, pero la claridad con la que ven los elementos no es la misma que la que ven acá. ¿Verdad? Entonces, esto tiene menor resolución espacial y esto tiene una mayor resolución espacial. ¿Sí? ¿De qué va a depender la resolución con la que yo quiero trabajar? Y bueno, del objetivo, del financiamiento, de lo que necesito. ¿Sí? Cuanto mayor financiamiento tenga, van a poder trabajar con imagen de este tipo. O si quiere hacer un estudio a nivel presencial, y van a tener que trabajar con esta resolución espacial. Si es a nivel regional, sí van a tener que usar esta imagen que abarca un territorio. Esta es la zona. Esta es una imagen de la quebrada de Humahuaca, esta es una imagen de la zona de Perico. Acá está el triángulo, esta es la ruta 66 que va a San Pedro, esta es la ruta 34, acá va la ruta 66, acá está el aeropuerto, no sé si lo logran ver ahí, esta es la ciudad de Perico. ¿Sí? Esos son los galpones de la cooperativa de tabacaleros. Esto es Monterrico. Por acá va la ruta que va de Monterrico a Los Lapachos. ¿Sí? Ahí está la ruta que va bordeando el aeropuerto. Esto que está quemado, está negro, es todo el predio del aeropuerto que suelen quemar los pastizales en invierno. ¿Sí? Ahí está la ruta 66. Estos son cultivos de caña de azúcar que están para cosechar, todavía no lo cosecharon. Están listos para cosechar porque esta es una imagen de agosto, creo, del 2013. ¿Ven? Acá está la ruta 66. ¿Sí? Acá ahí están las pampitas. Esos son los caseríos que hay en las pampitas. ¿Sí? Ahí va la ruta que va que cruza así, sale a Puerto Viejo. ¿Sí? Y esta es una imagen de la quebrada. ¿Sí? Bueno, ahora, el otro tipo de resolución es la resolución temporal. ¿Y a qué hace referencia a la resolución temporal? Dice, alude a la frecuencia de paso o al tiempo de revisita del sensor. Se refiere a la periodicidad con que un sensor toma datos de la misma parte de la Tierra. Esta varía en función del objetivo del sensor. Si es meteorológico, tiene una resolución temporal de minutos, y si es un sensor que estudia recursos naturales, como el Landsat, tiene una resolución temporal de 16 días, el Spot tiene de 26 días, Iconos tiene imágenes de 3 o 5 días. ¿A qué hace referencia con la resolución temporal? Y al tiempo que tarda el sensor en tomar una imagen de la misma porción de la superficie terrestre. ¿Sí? Nosotros del sensor Landsat tenemos imágenes de San Salvador de Jujuy cada 16 días. Entonces tenemos una imagen el día 1, el día 17 y después 16 días después. ¿Sí? Esas van a ser las imágenes de Jujuy, del Landsat. Hay otros sensores como el Spot que pueden tener imágenes cada 3 días. Y en el caso de los sensores meteorológicos, y no nos sirve un sensor que tenga una resolución de 3 días o de 5 días, porque una masa de aire, una masa de nubes, y en cuestión de minutos cambia la posición. Por eso un sensor meteorológico tiene una resolución temporal del orden de los 10 o 15 minutos.
O sea que estoy teniendo un sensor meteorológico y estoy obteniendo una imagen cada 10 o cada 15 minutos. ¿Sí? O sea, tiene una resolución temporal mucho más alta que un sensor que estudia los recursos naturales. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esta? ¿Ninguna? La tercera es la resolución espectral, que algo veníamos hablando cuando hablábamos de las bandas. ¿Sí? Está dada por el número y ancho de las bandas que posee el sensor. Dijimos que hay sensores que tienen una resolución espectral, resolución multiespectral que tiene entre 5 y 7 bandas. ¿Sí? O sea, un Landsat tiene una resolución espectral de 7 bandas, ahora el Landsat 8 tiene una resolución de 9 bandas, creo. ¿Sí? El Landsat 5 o el 7 tenían de 5 o 7 bandas, ahora el nuevo tiene 8 o 9 bandas. ¿Sí? Y hay otros que tienen 16, otros que tienen. Existen sensores que trabajan con una banda, que son los radar, otros, como los ópticos, que trabajan 3, 4, 5, 7 bandas, o los denominados hiperespectrales con 36, o el Hyperion que trabaja con 220 bandas. O sea, hace referencia al número de bandas con el que trabaja el sensor. No necesito que se aprendan de memoria en el examen el tema del Landsat, cuántas bandas tiene, no. Porque eso va a variar en función de la vida útil que tenga el satélite y de la imagen con la que yo necesito trabajar. ¿Sí? Eso lo van a ir investigando cuando decía, yo tengo el Sentinel que tiene una resolución espectral mejor que o tiene la misma resolución espectral que el Landsat, pero la resolución espacial es mejor la del Sentinel que la del Landsat. ¿Por qué? Porque el Sentinel me muestra imágenes que tienen píxeles que representan porciones de la Tierra de 10 metros por 10 metros. El Landsat tiene imágenes que representan porciones de 30 metros por 30 metros, o sea que la calidad va a ser distinta. O sea que no solamente depende de una resolución, sino que hay que analizar las 4 en su conjunto. Y la radiométrica, también hablamos el otro día de esta resolución, ¿sí? Dice, hace referencia a la capacidad del sensor en detectar la variación en la radiación que recibe. O sea, la radiométrica es la capacidad que tiene el sensor para detectar cuál es la variación en esa radiancia que recibe. Se trata de una codificación digital y se mide en bytes. En la actualidad, la mayoría de los sensores están codificados en 8 bytes por píxeles, ofreciendo 256 niveles de gris. Y existen sensores cuya resolución es mayor. Hay sensores que están en los 11 bytes, 11, y hay otros ya últimamente que creo que salieron con 16 bytes. ¿Y a qué hace referencia la resolución radiométrica? Y es lo que yo les decía el otro día, a esto. Si ustedes tienen una imagen que tiene un byte, ¿qué significa? Esta imagen está compuesta por ceros y unos, ¿verdad? Entonces, tenemos 0 y 1 son 2 dígitos. 2 elevado a la 1, ¿cuánto les da? 2. Entonces, esta imagen tiene una resolución radiométrica muy baja, de 1 bar. Entonces, ¿qué voy a ver? Solamente 2 tonos de gris, blanco y negro. Fíjense que la cara está iluminada de acá, y lo que está iluminado lo veo blanco, y lo que tiene sombra lo veo negro. Entonces, muchos elementos de esta imagen no los puedo identificar. ¿Por qué? Porque tiene una resolución radiométrica muy baja. ¿Sí? En cambio, si tenemos una resolución que tiene 2 bytes, sería 2 elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tonos de grises tendría esta imagen? 2 al cuadrado, 4. O sea que tenemos blanco, gris claro, gris oscuro y negro. Fíjense que esta imagen, con esta resolución radiométrica, ¿sí? Ya podemos identificar algunos otros rasgos que en esta no los podíamos identificar. ¿Sí? Porque ya tenemos más elementos para poder observar eso. En cambio, una imagen que tiene 4 bytes, ¿qué significa 4 bytes? Es 2 elevado a la cuarta. ¿Cuánto le da 2 a la cuarta? 16.
esta imagen está constituida por 16 tonos de gris, que van del blanco al negro, pasando por todos los otros. Fíjense que ya la nitidez con la que yo puedo observar esta imagen. Alguien apaga la luz de allá afuera. Allá en el también lo bajaron allá. 16 bytes. Fíjense que ya hay 16 tonos de grises distintos. Entonces ya, fíjense cómo cambia la imagen respecto de esto. Y una imagen en 8 bytes, ¿qué significa 8 bytes? Es un 2 a la octava. Eso les da. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya nos conectamos de nuevo. Ahí me conecto y prendo la... Ahí comparto de nuevo la pantalla. Ahora, ¿pueden ver la pantalla bien? Sí, profe, sí se ve. Alguien apagó la luz, así que nos quedamos... Ya se volvió a conectar el internet. Entonces, decíamos, si tenemos una imagen que tiene 11 bytes, sería 2 a la 11. Y eso le da una combinación de 2048 tonos de grises. Entonces, la imagen, si tuviéramos una foto de este mismo niño con una cámara que esté en 11 bytes, la nitidez con la que la veríamos sería mucho mayor. La claridad con la que verían la imagen sería mucho mayor. ¿Por qué? Porque esta cámara, este sensor puede captar 2048 tonos de gris. ¿Sí? O sea que puede dividir este espectro en mucho mayor cantidad de elementos y los puede diferenciar y puede constituir a esa imagen que es la que nosotros vemos, ¿no? Y bueno, y en resumen, acá estaría, a ver, espera. Paso acá. Y estos serían los 4 esquemas de la... a ver, ¿qué hago con esto? Lo voy por acá arriba. Ahí está. En resumen, estos serían las 4 resoluciones que tiene una imagen satelital. Resolución espacial, fíjense el tamaño del píxel. Resolución temporal es la misma porción de la superficie terrestre en dos momentos de tiempo distintos. Esto es en una época de sequía y esto en una época de lluvia. Es el mismo curso de agua, nada más que acá está seco y acá está todo inundado. ¿Sí? Esto es antes de la lluvia y esto es después de la lluvia. Radiométrica hace referencia a la composición de esa imagen. ¿Sí? Esta es una imagen baja resolución, esta es más alta resolución, porque podemos identificar mucho más cantidad de elementos. Y la resolución espectral hace referencia a la cantidad de bandas con las que trabaja ese sensor. ¿Sí? 5, 7, 8, 10, 200 bandas. ¿Sí? Y bueno, y si lo relacionamos, acá está. La resolución espacial hace referencia o está relacionado con el píxel de la imagen. La espectral está relacionada con la longitud de onda. La radiométrica está relacionada con la calidad de información y la temporal con la periodicidad, ¿sí? O el tiempo de revisita del satélite. Y con eso terminaría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Espera un segundo. ¿Cuál es esa? A ver, esperen que me... A ver. Esperen un segundo. Quiero ver si puedo compartir la imagen con sus compañeros. Yo lo voy a subir. Después del parcial seguro que lo subo. No se preocupe. Seguro que lo subo después. El viernes. Y si están apurados por rendir, lo toman bien. Saquen una hoja. Entonces. No, faltan... ¿Cuánto van por el práctico? 8. Son 10. Sí, el 8, 9 y 10.
¿El 7 de diciembre? No. No, es la semana que viene. Esta semana es 28 de octubre. La semana que viene es 4 de noviembre, el 11 y para el 15, 17, por ahí. O 18. 18 el parcial, a la semana siguiente el recuperatorio y a la semana siguiente el coloquio. El coloquio la idea era tomarlo entre un lunes, un martes, 4 o 5 de diciembre, porque nosotros tenemos que entregar la nota ahí en esa fecha, entre el 5 y el 9 de diciembre. El coloquio es teórico. Y ya a ver cómo lo toman. La verdad que no me dijeron nada los jefes de trabajo práctico cómo lo van a tomar. Bueno, yo lo subo. Le estoy debiendo la del miércoles y la de hoy, ¿no? ¿Sí? A ver, pero. Sí, la última fue a las 5. De las 7. No puede ser.